Reflexión al Evangelio del día de hoy con Mónica de Irene Ospina y Rafael Aníbal Cortés. Bienvenidos. Un fuerte saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. Hoy, precioso día de nuestra Madre María. Queremos que hoy cada vez más el Señor se entrone, se posesione, sea el Rey de nuestra vida. Y por eso que la palabra, vamos a pedirle que la palabra sea viva y eficaz, que esa palabra cada vez sea, nosotros seamos más oidores y hacedores de la palabra. Porque por el oír llegamos a tener esa fe hermosa, pero también que seamos hacedores, que es más importante, o sea que nosotros la pongamos por obra. Por eso invocamos la Santísima Trinidad, diciendo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papá, este día maravilloso te lo entregamos a ti, un día maravilloso que tú nos das para crecer en tu amor, para recibir de tu presencia, recibir de tu palabra. Gracias, Papito Dios, por ese gran amor, esa misericordia que tienes para con nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre Santo, por tu inmensa gloria, por tu inmenso amor hacia nosotros. Gracias, Papá Dios, y que esta palabra sea viva y eficaz en nuestro corazón. Te lo suplicamos por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a trabajar el capítulo de Mateo. Vamos a estar manejando el capítulo 9, versículo 35, y el capítulo 10, versículos 1 y versículos de 6 al 8. Dice lo siguiente: Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino de Dios y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que gratis se recibe, gratis se da. Bendito sea el Señor, ¿no? O lo que de gracia se recibe, de gracia se da. O sea, la persona, y ahí nos está diciendo como si tú estás recibiendo una bendición, pues esa bendición se va a multiplicar si tú la utilizas. Por ejemplo, si tú has recibido la bendición de una sanación, cómo es de importante que tú también empieces a orar por otros enfermos, y esa bendición que recibiste se va a trasladar o se va a multiplicar en otro, ¿no? Bueno, quiero compartirles una anécdota con respecto a mi hija. Y nosotros, de por sí, cuando empezamos el ministerio, decidimos no cobrar. Decidimos ser de misericordia y tomamos, pues básicamente, por eso se llama Shekinah de la misericordia, nuestra comunidad. Shekinah porque es presencia de Dios. Shekinah significa en hebreo presencia de Dios. Y de la misericordia porque de una u otra forma la transformación, en especial de mi caso, empieza a darse de una manera muy abrupta cuando el Papa Francisco abre la puerta de la misericordia. Comprendí de una u otra forma lo de la misericordia y quise ser de misericordia. Entonces le propuse a mi esposa que fuéramos misioneros y que fuéramos a lo que el Señor quisiera y viviéramos de misericordia. Fue tremendo al principio con mi esposa, de por sí le causó mucha dificultad aceptarlo porque teníamos un trabajo, yo renuncié al trabajo, Mónica, yo le dije renuncia, y ella al principio dijo, pero yo cómo voy a dejar de recibir mensualmente si es que con eso nos mantenemos.
Y como yo había tenido tantas experiencias negativas en la casa frente al hecho del manejo del dinero, entonces pues lógico que Mónica para nada tenía la confianza en ese momento. A pesar de que conocía al Señor, pero en ese momento dudó. Pero aún así se arriesgó. Y empezamos, fue el primer año muy bonito. Sí, Mónica aún así llegó y todavía como que tenía un poquito de incredulidad. Pero luego aprendimos que definitivamente todo lo que nosotros hiciéramos desde nuestra profesión no íbamos a cobrar. Íbamos a vivir de la misericordia de la gente. De la ofrenda, ¿no? De la ofrenda de la gente, lo que la gente quiera ofrendarnos. Sea una cosa, sea la otra, y si alguien no puede ofrendarnos, pues necesariamente ofrecíamos nuestro trabajo y ofrecemos nuestro trabajo de esa manera. Entonces nosotros cuando íbamos a conferencias, pues llevábamos nuestros rosarios, llevábamos de pronto nuestros CDs y los vendíamos, les poníamos un precio. Y de una u otra forma la gente pues los compraba, ¿sí? Y curiosamente mi hija llega un buen día, yo estoy en la cocina, aquí en Bogotá, bueno, aquí en Colombia, y cocinando como siempre, esta pobre alma de Dios. Sí, entonces yo estaba preparando el alimento ese día porque a mí me toca barrer, cocinar, trapear. Cualquiera dice que es dicha de virtudes. Y entonces ese día me tocó a mí la cocina. Entonces mi hija me dice, papi, yo te quiero hacer una propuesta. Hoy el Señor me habló a mi corazón. Estaba leyendo la palabra y me dijo y fue muy curioso. Entonces primero te hablo a ti, ¿verdad? Te dijo, mami, no volvamos a cobrar nada, absolutamente nada. Ni las camándulas, a los rosarios le decimos en Colombia camándulas, ni los CDs, nada de lo que llevemos, que la gente se mueva con pasión y que las personas ofrenden, porque nosotros somos de misericordia. Y luego Mónica le dice, pues ve a hablar con tu papá. Ay, cuando me dijo a mí, dije, ¿ahora de qué vamos a vivir? Si es que de por sí las consultas no es que salgan muchas consultas o de por sí las personas pues en ocasiones, bueno, independiente, lo que sea, anyway, como decían en inglés. Entonces fue muy curioso. Yo miré a mi hija y ella me dio un pasaje bíblico y le dije pues que se haga lo que el Señor dice. Y a partir de allí decidimos vivir de misericordia en plenitud. Y el Señor es muy lindo, de verdad. Porque uno mueve a misericordia. Y curiosamente entonces ahora lo del pasaje bíblico frente al hecho, porque no solamente es la ofrenda como tal, sino también el hecho que el Señor nos envía, ¿sí?, como misioneros. Llevar una misión. Eso es un misionero, llevar una misión. ¿Y cuál es el encargo del Señor? No solamente para nosotros, que ya tomamos una decisión radical, y nosotros ya trabajamos 100% para el Señor. ¿Sí? ¿Cuál es la misión entonces, según el Evangelio Moni, de lo que nos dice el Señor? ¿Cuál es el encargo que nos da y qué autoridad nos da tanto a ti como a mí? Porque el primer ministerio, la familia. Precisamente el Señor aquí en estos 3 momentos de lectura de la palabra nos está hablando de la importancia de anunciar el Evangelio. ¿Y qué es anunciar el Evangelio, Rafa? Anunciar el Evangelio es precisamente decir aquellas cosas por las cuales, Jesús vino a la tierra, ¿sí? Él viene a mostrarlos a un Padre. Nosotros fuimos secuestrados por el mal hace muchísimos años. O sea, desafortunadamente morimos al espíritu. Eso fue claro, lo dijo el Señor, que si se cometía el pecado se moría al espíritu. Entonces había que, ese nuevo evangelio era precisamente mostrarnos que tenemos un Padre que nos busca, que está esperando que nosotros volvamos a Él, pero precisamente Él no va a hacer las cosas obligándonos, ¿no? Somos nosotros quienes vamos a decidir si realmente queremos volver a casa, si realmente queremos conocer a nuestro Padre, si realmente queremos, conocer qué es ser el Hijo de Dios. Eso en un primer momento. Y segundo momento nos habla de que debemos, Él envía a las personas a la sanación y de enfermedades y de dolencias. Miremos que las son dos términos diferentes.
esos dos términos nos hablan de dos cosas diferentes, porque una cosa son enfermedades y otra cosa son dolencias. Nos está hablando de sanar enfermedades. Ya las enfermedades nosotros sabemos que hay una base en el cuerpo, hay algo que no está funcionando correctamente. Pero las dolencias nos habla del dolor. Y el dolor no necesariamente está por la enfermedad. Hay dolores que tú no los ubicas. Ay, me duele el alma, me duele el corazón. Y uno dice, pues el corazón, entonces lo buscamos, lo llevamos donde el cardiólogo, pero no, el corazón es por esas penas, por esas culpabilizaciones, por esa cantidad de acciones que están allí, que te está generando depresiones, que te está generando ansiedades, que en fin, son dolencias. Y el Señor está hablando de que Él envía a sus discípulos, porque Él habla a los discípulos, y ya sabemos qué es el discípulo. El discípulo es aquel que se deja disciplinar por Dios. Es el que se deja disciplinar, o sea, sigue las enseñanzas de Dios, sigue sus principios, todas sus enseñanzas las pone en práctica. Entonces, los discípulos son llamados, porque ahí no está diciendo los apóstoles, no, está hablando de los discípulos. Los discípulos son llamados a orar para que las personas sean sanas, para que las personas le quiten sus dolencias y fuera eso para que transmitan el mensaje de la buena nueva de Dios. Y por tanto da una autoridad impresionante, da autoridad, el Señor da esa autoridad. Vayan en mi nombre, o sea, no en el nombre de nosotros, no en el nombre de Rafael, de Mónica, de las personas que no nos da ni a ti ni a mí, no es en nuestro nombre. Porque como hay de ser cuidadosos en ese sentido, porque en ocasiones tendemos, y es una tendencia muy fuerte, de tratar siempre de nosotros sobresalir, de que nos reconozcan, de que mire que yo hice, y muy sutilmente siempre estamos buscando el aplauso de los demás, cuando todo se lo debe llevar realmente el actor principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Vayan en mi nombre y les doy autoridad, no es que ustedes se dan autoridad, les doy autoridad para expulsar demonios, o sea, hacer liberaciones, o sea, para que todo lo que Isaías dice cuando el Señor habla en la sinagoga y dice, llegó el año agradable de Dios, y les doy autoridad, qué precioso, porque para liberar a los cautivos de corazón, para sanar a esos enfermos, para liberar a esos muertos que están en vida, y también los que están muertos físicamente. O sea, el Señor da esa autoridad para completamente nosotros, no solamente estamos hablando de nosotros, sino todos nosotros, los que estamos escuchando y viendo, nos da esa autoridad. El problema es por qué no lo creemos. Cuando alguien hace parte de un ministerio, por ejemplo, nuestra comunidad, nosotros tenemos un ministerio de restauración familiar. Los que nos acompañan de manera directa, no indirecta, de manera directa también tienen esa unción, ¿sí? Y esa unción es que también tienen esa autoridad para ir a corazones rotos, a familias rotas, y ayudarle a esas familias a restaurar sus hogares, porque somos de restauración. Y si tú estás aquí es porque traes tal vez dificultades, de una u otra forma, en nuestra comunidad, dificultades en relación de familia, y de igual manera también tú tienes, porque estás recibiendo una enseñanza, también tienes esa autoridad para ayudarle a otras familias, porque la mejor universidad no fue donde nosotros estudiamos psicología, sino la mejor universidad es la vida misma y todas las situaciones que hemos vivenciado. Eso nos da herramientas, nos da la experiencia, nos da la enseñanza para decir, yo lo viví y yo te digo cómo fue que salí. Entonces, implica que esa autoridad tú la tienes. Pero ¿por qué no nos creemos que tenemos esa autoridad? Porque de una u otra forma no estamos en los caminos constantes del Señor, o no tenemos hábitos espirituales fuertes, y cuando uno no se nutre de algo, pues simplemente o pasas como un viajante que llegó a un sitio, entró a un restaurante y dijo, uy, qué rico este restaurante, pero tomas nuevamente su carro y se va, y se le olvidó que hay un buen restaurante.
en los caminos del Señor es diferente. Es como cuando tú llegas a un sitio y te quedas instalado en ese sitio y te sigues nutriendo de ese alimento y te quedas allí nutriéndote porque sabes que vas a fortalecer tu físico, y en la parte espiritual vas a fortalecer vas a fortalecer tu cuerpo, pero en la parte espiritual vas a fortalecer lo que tú eres, ese hijo amado de Papá Dios. Y por tanto el alimento es necesario para que así puedas desarrollar cada vez más esa creencia de que Dios ya te envía, de que tenemos un llamado, de que tenemos ya dispuestos para ser esos verdaderos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, o sea, una persona cuando empieza a acercarse del Señor, no es que venga así esporádicamente, no, y Rafa lo dice claramente, o sea, las personas que mantienen el Señor. Sería mucha, yo no sé hasta dónde irresponsabilidad de Dios, si, o sea, una persona que ni siquiera se acerca a la iglesia tenga una misión, o sea, un don. Generalmente una persona recibe ese don para que lo aplique en la iglesia, ¿sí? Lo aplique, porque los dones son para edificación de la iglesia, para que los hijos de Dios se manifiesten, ¿sí? Porque, bueno, sabemos que el diablo también hace milagros, ¿no? Sabemos que el diablo hace milagros, y como sabe que él hace milagros es para engañar. Él hace milagros es para desviar a las personas, para que esas personas que reciben, entre comillas, ese milagro, traigan a otras. No, es que fulanito de tal hace tales pases mágicos y con eso te sanas. Diablo no saca diablo, o sea, te engaña un tiempo, pero la enfermedad vuelve, y viene es porque pues ya es tiempo del mal, lo que quiere es robar, matar y destruir. O sea, él no viene para que tú vivas larga vida, no, él viene para destruir gente. Entonces, no, que fulanito va y te hacen tales pases mágicos y tales riegos y tales cosas. Tú puedes sentir en ese momento algo de limpieza de cualquier enfermedad, pero no, eso es falso. Y volverá la enfermedad y volverá con una situación peor, ¿no? Una situación peor, y más si tú has llevado a otras personas a que se desvíen del camino, peor. Con el Señor la sanidad se completa. Con el Señor la palabra dice clarito cuando que el Señor va a perfeccionar la obra que inicia en ti. O sea, no se queda en un momentito, no, va a ir perfeccionando esa obra. Va a poco a poco materializarla. ¿Para qué? Para que puedas claramente, o sea, ayudar a otros, crecer espiritualmente, enseñar quién fue quien hizo el milagro, que tú puedas realmente seguir sus normas, que tú de verdad puedas amar a Dios, en fin, tantas cosas que el Señor espera que nosotros hagamos como sus hijos. Y si Dios nos dio autoridad y si nos envió, si nosotros, porque el hecho de ser misioneros no fue que nosotros hayamos pedido que nos hayan formado como misioneros, fue la vida misma, o sea, el Señor, bajo la experiencia que tuvimos y las dificultades que tuvimos como pareja, nos formó, ¿sí? Y nos dio la profesión de psicólogos, o sea, un complemento muy bonito. Y entonces nosotros nunca pensamos ser misioneros. En mi vida nunca pensé ser misionero, y mucho menos viajar, porque en últimas, pues, de por sí, pues, amo mi Colombia y pensaba quedarme en mi Colombia. Inclusive nos habían hecho invitaciones para irnos como de pronto para otros países como Europa o algo así, pero definitivamente no me llamaba, porque Colombia es Colombia, igual que México es México, entonces uno ama su país. Entonces yo de por sí no quería, y se nos dio la posibilidad. Y si se nos envió, dice el Señor, los enviaré a ustedes, no solamente para que sanen, sino también para que hagan discípulos en las naciones. Y nos envió como misioneros, y si nos envió, tenemos autoridad. Me gustaría que ustedes escucharan el audio, la meditación del día de ayer, la 142, ¿sí? Que está en nuestro canal de YouTube, Rafael Aníbal Cortés, porque si nos dio autoridad,
ayer se hizo un proceso precioso donde nosotros le creemos a la palabra y se desata la bendición, se desatan los milagros, porque la palabra lo habla de los milagros ayer. Entonces, escúchalo. Y hoy también, porque si nos dio autoridad, yo lo creo, pero depende de ti recibirlo. Porque si simplemente escuchas, pero no pones por obra, simplemente la palabra entra por estas orejotas y se dan cuenta que es más grande esta que esta. No, creo que esta es más grande. Entra por esas orejotas y sale por la otra. Pero si tú la dejas entrar a tu corazón, se hace vida. Si nos dio posibilidad para sanar y liberar, hoy es también el día de sanidad. Hoy nos da la posibilidad de que tú seas sano. Porque si nos envía a nosotros como misioneros, yo tengo autoridad, Mónica tiene autoridad para liberar, para sanar, pero tú tienes que creerlo. Y otra oportunidad más para sanar. Si hoy, día de nuestra Madre María, día del Espíritu Santo, porque mi madre es unidad con el Espíritu, porque ella llena de gracia, entonces te voy a decir, dispón tu corazón para recibir esa sanidad. No se necesita música de fondo, ni parafernalias, ni solamente que tú lo creas. Mi Jesús dijo, ¿quieres que te sane? ¿Tú crees que yo te puedo sanar? ¿Tú crees que mis mensajeros pueden llevar mi presencia y a que a través de ellos puedan ellos realmente ser instrumentos de sanidad? Recuerda cuando Juan y Pedro, creo que era Juan y Pedro, iban y se encontraron con una persona enferma y les dijo, dame una moneda. Y ellos decían, no tengo monedas. Imagínate los discípulos tan bellos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, queda sano. Y fue sano. Ahora yo te digo, si tú quieres recibir, prepárate, coloca tu corazón aquí en la mano, coloca tu intención, cierra tus ojos. Y esa necesidad que tú tienes, esa dolor, esa angustia que tú tienes, entrégasela al Señor. Porque si el Señor nos dio esa autoridad, porque si nos envía, yo le creo. Y es para sanar y liberar. Esa opresión que tienes en tu vida, ese sentimiento de que Dios no te escucha, desaparece en este momento, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Esa dolencia que tienes allí en tu pecho, una opresión que sientes en tu corazón, que sientes que cada vez que respiras no puedes realmente, porque sientes que como que hay algo en tu corazón, hoy quedas libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en mi nombre, dice Él, y como misionero que somos nosotros, yo lo creo, y quedas libre, quedas sano. Ese dolor que tienes en tu vientre, ese malestar, que tienes reflujo constantemente, que tienes un dolor, que tienes que estar tomando y estabas pues prácticamente dependiendo de medicamentos, hoy en el nombre de mi Señor Jesucristo eres libre. Tú que los médicos te diagnosticaron que tenías cáncer, eres libre en el nombre de mi Señor Jesucristo, porque si así lo dice, yo como misionero lo creo. En tu cabeza, si has tenido esa opresión demoníaca, que escuches voces, que te dicen que Dios no te escucha, que te dice que tú no sirves para ser una persona confiable para Dios, que constantemente te está diciendo que las cosas son negativas y te habla siempre de lo negativo, hoy esa mente es bloqueada y solamente vas a escuchar cada vez la palabra del Señor, porque el mal no va a tener poder en ti y hoy te liberas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esos dolores de rodilla que no te dejaban ni siquiera ponerte de pie, esa angustia que sentías porque sentías un dolor insoportable y siempre tomando medicamentos y te inyectaban medicamentos, hoy en el nombre del Señor eres libre. El reumatismo, ese dolor tan fuerte en tus manos, en tus codos, en el codo, ese dolor en el cuello insoportable que no te dejaba ni siquiera mover la cabeza, mueve las manos, levántate en el nombre de mi Señor Jesucristo. No sigas postrado o postrada.
ese dolor en la columna, esa enfermedad que tenías en la columna, hoy eres libre. En el nombre del Señor, porque somos misioneros, yo lo creo. El Señor me envía. Y si el Señor me envía, esa libertad está en ti, pero tú tienes que creerlo. Ponte de pie. En el nombre de Jesús, ponte de pie. Ponte de pie. Hoy ya no tienes más esa opresión. Si tu pecado, dice la palabra, si era tan rojo como la grana, hoy va a quedar limpio completamente. Pero tienes que confesarlo. Ve a un sacerdote y te confiesas. Si tú estás llevando una vida de pareja inadecuada, rompe con ese vínculo. Si no puedes romper con ese vínculo porque hay hijos de por medio, tienes una relación ya de muchos años, pues entonces mantente en santidad. Rompe con eso y te das cuenta que tu sanidad llega en este momento. Pero decídete buscar por Dios. Acepta la palabra. Hoy vas a tener entendimiento, porque hacía mucho que leías la palabra y no la entendías. Y sentías que no podías ni siquiera predicar. Hoy se te desata la lengua. Hoy puedes hablar, hoy puedes dialogar, puedes expresar. Ya no vas a tener ese miedo de hablar de la palabra de Dios. Hoy vas a tener un entendimiento porque tu entendimiento se abre en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Así es. Entonces, que todo sea para la gloria de nuestro Padre Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un excelente Amén día. y amén. Y después vas a dar testimonio. Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús, porque Él nos envía. Amén, amén y amén.